Bien, ahora calculamos la integral de f de x igual a x cuadrada en el mismo intervalo a, b, y de igual manera que se hizo para f de x igual a x. De la definición de integral definida, nosotros tenemos que la integral de a hasta b de f de x diferencial de x es igual al límite cuando n tiene infinito de las sumas de Riemann desde igual a 1 hasta n para f de x sub i asterisco por delta x. Aquí tenga usted en cuenta que x y asterisco pues pueden ser los extremos izquierdos, los extremos derechos, los puntos medios o algún otro punto del intervalo. Bien, vamos a suponer también, por supuesto, que delta x es digamos que es el mismo valor para todos los intervalos, es decir, la partición es regular, o sea, hecho en el caso anterior. Bien, y aplicando la definición anterior, pues vamos a tener justamente la integral de la función x cuadrada, ¿sí? Justamente aquí como lo tenemos, la suma de Riemann desde i igual a 1 hasta n para x y al cuadrado, delta x, utilizando los extremos derechos. Bien, como vamos a considerar los puntos muestra, que son los extremos derechos, también a veces se le dice puntos representantes. Los puntos muestra son los extremos derechos de cada intervalo, y entonces los puntos muestra son, ya lo tenemos justamente, como son los extremos derechos, son a más delta x visto desde, en términos de a, de b y de n, que sería b menos a sobre n. Y así tenemos el caso de x sub 2, dos veces b menos a sobre n, dos veces delta x. Y así tenemos el caso para el 3. Si ve, recuerda justamente lo que se hizo en las diapositivas previamente. Bien, bien, y así tenemos el caso general, ¿sí? X sub i, es decir, el extremo derecho del intervalo de orden i, o en el orden i, es a más i delta x, y bueno, pues sería a más i por b menos a sobre n, y así sucesivamente hasta el penúltimo de estos. X sub n menos 1 es igual a por n menos 1 delta x, y sustituyendo delta x, pues justamente tenemos esta fórmula. Y así tenemos justamente el último de ellos. X sub n es a más n por delta x. Muy bien, a más n por b menos a sobre n, haciendo las operaciones, si nos damos cuenta podemos cancelar el n que está multiplicando con la n que está como denominador. Y entonces quedaría a más b menos a. Y entonces se cancelan las a's y queda solo b. Bien, entonces así tenemos justamente los extremos derechos para poderlos utilizar en la suma de Riemann para calcular la integral de la función cuadrática f de x igual a x cuadrada. Bien, en general un punto muestra es de la forma x y asterisco, ¿sí? Ya lo vimos, x sub i es la forma a más i por delta x, porque se ha considerado extremos derechos. Bien, sustituyendo en la ecuación de la definición de la integral, tendríamos que la integral definida de a hasta b para f de x, por supuesto aquí tenemos que la función f de x es la función cuadrática, x al cuadrado. Bien, es igual al límite cuando n tiene infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n de x cuadrada y delta x, donde x y, pues, por supuesto, está expresado en términos de a, de b, de n y por supuesto de i. Bien, y también como tenemos que delta x es igual a b menos a sobre n, entonces al sustituir en la suma de Riemann tendríamos justamente a más i por b menos a sobre n al cuadrado, justamente se refiere a x y por b menos a sobre n, que es delta x. Bien, y entonces, dado que b menos a sobre n no depende del contador i, es decir, que no es variable, entonces puede salir de la sumatoria. Bien, y entonces tendríamos justamente que esta integral de a hasta b de la función f de x, diferencial de x, donde f de x es la función cuadrática, pues sería el límite cuando n tiende a infinito de b menos a sobre n multiplicado por la suma desde i igual a 1 hasta n, justamente de a más i por b menos a sobre n, que es el punto muestra o los extremos derechos que se ha considerado elevado al cuadrado. Es decir, estamos aplicando a los puntos muestra, a los extremos derechos, justamente
digamos, la función cuadrática. Lo estamos elevando al cuadrado. Bien, y entonces tenemos así justamente la integral definida y entonces lo que sigue pues será tratar de simplificar o simplificar, mejor dicho, la expresión de la sumatoria aplicando justamente algunas identidades de la notación sumatoria y ver al final el valor del límite, por supuesto, teniendo en cuenta que el límite se está aplicando cuando n tiende a infinito. Bien, luego la integral definida, por supuesto, ya simplificado y con la notación sumatoria y aplicado el límite, pues va a resultar que es b menos a por un tercio de b cuadrada menos a por b más a cuadrada, justamente como se mostraron en las diapositivas anteriores. Por supuesto que el producto del lado derecho de esta ecuación justamente va a resultar un tercio de b cúbica menos a cúbica. ¿Sí? De esta manera se tiene que la integral definida justamente para la función cuadrática, pues va a ser b cúbica menos a cúbica sobre 3. Bien, y entonces ya tenemos justamente la integral para el caso de la función cuadrática que tenemos en cuenta. Bien, queda hasta aquí. Este caso, justamente lo que tenemos, y podemos resumir lo siguiente. Bien, la integral de las funciones, justamente en el intervalo a, b, para la función identidad y la función cuadrática, se obtuvo lo siguiente. Para la función identidad es b cuadrada menos a cuadrada sobre 2 y para la función cuadrática va a ser b cúbica menos a cúbica sobre 3. En general, se tiene que la integral definida para una función en el intervalo a, b es la siguiente. La integral desde a hasta b de x a la n, diferencial de x, es b a la n más 1 menos a la n más 1 sobre n más 1. Aquí n, por supuesto, es el exponente de la función potencia, de la cual se ha determinado justamente su integral, ¿sí? Tomando en cuenta dos casos, la función identidad y por supuesto la función cuadrática. Y en general esto es cierto. Así es como se tiene la integral de la función potencia. Bien, aquí hay que tener en cuenta que justamente esta fórmula es válida para cuando n es diferente de menos 1, es decir, n en símbolos, n diferente de menos 1. ¿Por qué? Porque si ponemos que n es igual a menos 1, sería menos 1 más 1, que va a dar 0. Bien, y entonces no se podría aplicar la fórmula porque estaríamos dividiendo entre 0. El caso de cuando n es igual a menos 1 se explicará más adelante en la segunda competencia.